Rita María Medina, es un gusto tenerte aquí en Mindful Wellness. Gracias por tomar este tiempo, por compartir este espacio y todos bienvenidos a nuestro canal. Para mí es un gusto y más que un gusto es un honor contar con la presencia de Rita María Medina, una mujer cuya historia de vida es un ejemplo de resiliencia, alegría y espiritualidad. Y hoy Rita María Medina quiere venir a contarnos acerca de un libro maravilloso que se llama El manto que me cubrió. Y con este libro, Rita nos cuenta su historia, sobre su infancia, sobre su vida y cómo a través del paso por distintas instituciones de la beneficencia de Cundinamarca en Colombia, pasó experiencias maravillosas, pasó unos momentos que de pronto fueron retadores y en alguna medida lo que ella quiere plasmar en este libro es cómo fue la historia, el impacto que tuvo estos lugares, las personas en las cuales estuvieron con ella en este camino y cómo es importante que no se olvide la historia y por qué estos lugares son tan vitales y tan importantes para la infancia, ¿verdad? Para muchos niños, niñas que seguramente se encuentran en unas situaciones distintas, que de pronto no tienen como la protección y el acompañamiento de sus padres. Así que, Rita María, gracias por estar aquí. Moniquita, con todo el cariño, con todo el aprecio, te digo mil gracias por este espacio, gracias por permitirme visibilizar y contar un poco de lo que ha significado este proyecto, este sueño, materializarlo. No, gracias, gracias a ti por estar acá y por querer contarnos esta historia. Bueno, Rita María, como si pudieras dar una mirada hacia atrás, ¿verdad? Y tratar de recordar un poco cómo fue tu vida y ese paso por esas instituciones de la beneficencia de Cundinamarca, qué fue tal vez lo que más impactó y qué fue algo que definitivamente como cargaste contigo durante tu época de niñez, adolescencia y ahora en tu edad adulta. Bueno, fue, yo diría que fue una adolescencia y una infancia muy bella. O sea, estar interna, tener mamás de hábito religiosas, eh, fue una experiencia diferente a lo que usualmente se piensa de los internados o se piensa de las religiosas. Para mí fue una época maravillosa de momentos de picardía, de juego, de aprender en el silencio, a encontrar momentos de encuentro con otros que estaban en mis mismas condiciones y ver que en esos espacios éramos familia. Era una familia diferente, una familia con religiosas, una familia donde habíamos muchos niños, pero todos con sus historias particulares, pero teníamos algo en común. Buscábamos amor, buscábamos protección, buscábamos un refugio seguro. Y estas casas lo fueron esos refugios, fueron esos hogares que sentimos siempre ese abrazo, ese encuentro, ese amor. Y creo que puedo resumirlo muy sencillo, fueron esos escenarios de, de vida, de escenarios de aprendizajes, escenarios de gozo, Ujú, escenarios, escenarios que te fortalecían y te hacían cada día feliz. O sea, mi ujú. infancia fue feliz, o sea, lo resumo en esa palabra, felicidad, encuentro, amistad, hermandad, fraternidad, Sí. mamás con hábito. Mm. ¿Cómo fue que llegaste tú, a estos hogares? ¿Cómo fue que te convertiste en una hija de beneficencia, Rita María? Bueno, siempre que llegaba un niño o una niña de beneficencia, generalmente había un grupo que veníamos de la Sala Cuna Guadalupe. La Sala Cuna Guadalupe quedaba Sí. muy cerca del Hospital Materno Infantil. Ajá. Eh, Nací en el materno infantil, mi mamá se queda allí un buen tiempo después de mi nacimiento, pero yo llego a la Sala Cuna Guadalupe, que quedaba ahí cerquita. Estando en la Sala Cuna, pues era de meses, bebé, pues voy, voy creciendo, voy creciendo.
y la beneficencia tenía casas para cada etapa. Es como un pequeño jardín y a medida que ibas creciendo te iban trasplantando a cada hogar. En Ujú. este caso, salgo de la sala cuna y llego al campestre. El campestre era una ciudadela total, era un, así como lo dice la palabra, era campestre en todo el sentido, pero te podías perder de lo inmenso que era. Sí, Ya no éramos 30 niños como en la sala cuna, sino que aquí éramos 500 niños, sí. ¿sí? Y entonces allí son 8 años donde hago el preescolar, hago la primaria, Ujú. pero además en las tardes teníamos talleres lúdicas, entonces aprendes un oficio, disfrutas otros momentos que no están dentro del aula, pero que también hacen parte de la cotidianidad y de la vida, el Ujú. día a día en el internado. Entonces vas al taller de panadería, al taller de modistería, también tienes, si Importante. quieres, estás en el grupo de danzas, de teatro, Ujú. muchas actividades para integrarte. No había oportunidad para sentirse solo en el espacio del día, siempre estábamos ocupadísimos. Ajá. Pero luego me daba dura las noches, le temía un poco a la oscuridad, los dormitorios eran demasiado grandes, oscuros, los baños eran Ujú. muy grandes y yo no era capaz de ir al baño después de que me acostaba, solo me tapaba con la cobija y no quería quitarme la manta, me Sí, asustaba mucho. No sé, se imagina uno muchas cosas, suena algo, podía ser el ronquido de alguna de las compañeras, pero uno, no sé, broma. se asusta. Ujú. Sí. Cogía la madera y te asustabas. Pero en medio de eso, tú vas fortaleciéndote, ¿no? Entonces ya tú vas distinguiendo los ruidos, los olores, Ujú. ya vas conociendo, ya sabes, ya vas conociendo como esas nuevas paredes, esos nuevos hogares. Ok. Por eso cuando del campestre pasamos ya a otra etapa, ya chiquitas de 12 vamos de 13 al bachillerato y entonces ya no estamos en Cibaté en el campestre, sino que pasamos al promoción social, que es donde tengo la fortuna de conocerte, Moniquita. Tú ya estabas más grande y entonces allí es cuando, bueno, es ese despertar a la adolescencia, encontrar religiosas eh, también bellas, cercanas, Ujú. pero firmes. Sí. La autoridad era más notoria, las reglas se evidenciaban más. Seguro por la edad, la adolescencia viene con muchas cosas, entonces era importante tener clara hasta dónde podíamos llegar. Bueno, Sí. y las religiosas pues tenían ese don o ese talante o esa manera de interpretar los momentos y las circunstancias de cada Ujú. niña. Entonces, lográbamos armar una comunidad Sí. de crecer allí ya fueron 6 años, Una pero fue otra pregunta, etapa. Teta O sea, María, sí. Una pregunta antes de que siguieras. ¿En qué momento tú logras como comprender que, que ya mamá, que ya no estás con mamá, ¿verdad? Que que empiezas a transitar como por estas instituciones. ¿En qué momento como que tú dices, esta soy yo, mi mamá no es de tal vez una, o tal vez mamá era una sola, pero en este momento se convirtieron como todas estas religiosas? En qué momento te das cuenta que definitivamente tú estás allí y que tal vez no tenías como el acompañamiento de tus padres? cuando entro al programa de adopción y veo que mis compañeras, mis amigas se empiezan a ir, empiezo a sentir ese vacío, ¿no? Yo digo, Mm. pero si son mis hermanas del alma, del colegio, del internado, ¿por qué se van? Entonces, Ok. cuando a mí me dicen, tú también estás en el programa y tú también te vas, tú también vas a tener un papá y una mamá, Ok. de pronto no en el país. Tú seguro vas a ir ya estábamos grandecitas y entendíamos, estábamos en tercero de primaria, cuarto de primaria. Yo me Pequeña. acuerdo que le dije a la persona que hacía la trabajadora social que hacía todo el trabajo de, de seguimiento para ver los niños que se iban en adopción, yo le dije, yo no me quiero ir, yo soy feliz aquí, mis Mm. monjitas, las amo, tengo mis amigas, mis hermanos, yo no me quiero ir. Y efectivamente yo me rehúso a entrar al programa. Y aunque ahí fui muy consciente de que
El no irme era decir Estás allí. no a una familia de papá y mamá, pero decir sí a una familia beneficencia, a una familia religiosas, a una familia atípica, muy diferente. Ujú. Pero en ese momento tomo la decisión y digo, yo quiero estar aquí y no quiero entrar en ese programa. Ahí mis monjitas se lo piensan un montón, porque dicen, Ritica, ¿y luego qué va a pasar contigo? Claro. Nosotras llegamos hasta cierto punto, no vamos a poder acompañarte cuando te gradúes. Y yo les digo como que no se preocupen, cada cosa se llegará a su momento de pensarlo. Ujú. Cada día trae su afán. Para ellas esa fue una lección, como que una chiquita venga a decirles, tranquilas, Ya sé. cada día trae su afán, pues por favor. Como con toda, como con toda como con toda la confianza, como en alguna medida haciendo como esa solicitud, ¿verdad? Y que tal vez era como el riesgo de, tal vez para ellas era una responsabilidad muy grande, pudiera ser una responsabilidad grande. ¿Cómo en alguna medida tú lograbas desarrollar tus días con alegría y con esperanza, confiada de que no te iban a entregar en adopción, de que tú definitivamente en medio de lo pequeña que eras y como en medio de esa inocencia, ¿verdad? Que en alguna medida tenías como esa fuerte convicción de que ibas a estar bien, de que todo iba a estar bien? ¿Cómo te mantenías con esa esperanza de seguir avanzando, de seguir creciendo en un ambiente que para ti era seguro, era sano, a pesar de que tenías como miedos, ¿verdad? Los miedos, los dormitorios, ¿cómo era eso? ¿Cómo te mantenías con esperanza, como en medio de la incertidumbre en que de pronto pudieran entregarte en adopción? Desde que llego al internado, desde que soy consciente, aún en mi pequeñez, hubo una imagen que me impactó y se quedó grabada. Y Ujú. fue la imagen de la Virgen de los Huérfanos que estaba en la capilla del campestre. Ok. Cuando yo veo esa imagen y que está cargando en sus brazos un bebé, yo me veía ahí. Yo veía que ese bebé era yo. En esas manos estaba Rita María y que la Virgen siempre iba a cuidar de mí, y me iba a proteger y me iba a llevar en esas manos. Siempre me sentía alzada, llevada, amada, protegida. Entonces, como que no me daba, o sea, mientras estuviera en sus brazos, no tenía que temer a nada, porque Ujú. ella siempre cuidaría de mí. Por eso el nombre del libro, El manto que me cubrió, porque siempre sentí eso. Desde muy chiquita logré evidenciar, no sé cómo explicarlo, pero sentía ese abrigo, sentía esa protección. Ujú. Y eso mismo me daba como la tranquilidad. No sé si era madurez, no sé si era confianza total. Era muy pegada de Dios, lo reconozco, Sí, oraba todo el tiempo sí. eh, y a la Virgen de los Huérfanos todos los días había un saludo, una carta, una petición, un gracias. Y siempre le decía eso, Virgencita, permite que yo sea lo que debo ser, pero también que pueda volar, que pueda crecer, que pueda florecer, acompañada de ti siempre. Y creo que esa confianza plena me permitió ser feliz y disfrutar cada cosa como venía. Ujú. Y yo recuerdo, y esa parte que tú dices espiritual, las dos nos conocimos en época de adolescencia, ¿verdad? Como entre infancia y adolescencia. Y recuerdo mucho, Rita María, y creo que una de tus características, tienes muchas cualidades y tienes muchas características que te identifican, y es siempre alegre, risueña, bondadosa, una niña generosa, una niña muy espiritual. Y que claro, para muchas era en alguna medida como Rita María está en este espacio donde de pronto no sale mucho, de pronto sus papás no están, sencillamente no están. Había muchas niñas que unas tenían papás, otras no tenían, papás con familias separadas. Digamos que era como una población muy diversa, pero en alguna medida creo que todas las niñas y ya luego más adelante niños que llegaron a esas instituciones
Creo que en alguna medida fue un refugio seguro para muchos de ellos, incluyéndome en algunas oportunidades. Para mí también lo fue en Fusagasugá, que era un lugar muy cercano donde mis papás tenían como su casa y fue un lugar que para mí definitivamente fue muy importante en esa época. En este momento, Rita María, estas instituciones, sí, tal vez estoy actualizada, ya no existen. Sin embargo, sí hay niños y niñas, pequeños, jóvenes, que en alguna medida están pasando por este tipo de situaciones, ¿verdad? Que no tienen el acompañamiento de sus padres, que no tienen familia, que de pronto no se sienten acogidos o protegidos. ¿Cuál sería ese mensaje, Rita María, que tú pudieras compartir con esos niños y niñas, con esos jóvenes que están atravesando estas situaciones como tal vez tú pasaste hace unos años atrás? Bueno, mm, digamos que uno no puede, eh, ¿cómo dijera? Pasaron muchos niños y cada uno tuvo su experiencia. Estuvimos en los mismos dormitorios, comimos lo mismo, vivimos muchas situaciones, pero cada quien como que cogió de ahí lo que quiso que le nutriera. Mientras yo lo disfruté al máximo y di gracias siempre porque me sentía afortunada de haber llegado, de haber sido cuidada. Eh, de las cosas que me dolió muchísimo fue ver cuando estas instituciones se fueron cerrando, cuando empiezas a conocer que están en ruinas, que ya no hay como, la beneficencia ya no tiene los recursos para que sean sostenibles, que las monjitas tienen que salir de las casas porque ya no hay más recursos y ellas tienen que, no pueden seguir debiendo a los proveedores cantidades. Entonces, yo empiezo a sentir una cosa terrible y digo, Dios mío, no puede ser, esto hay que visibilizarlo, la gente tiene que saber que estas casas, por estas casas pasamos miles de niños, que fuimos felices, afortunados, y cuando miro el hoy y veo que el objeto social de la beneficencia ya no son los niños ni la juventud, sino que ahora se centró en el cuidado del adulto mayor y Ujú, de las personas con discapacidad mental, ahí es donde yo digo, oh, y ahora ujú, todos los niños, porque no dejaron de llegar niños y todos los días hay niños en situación vulnerable, en situaciones de pobreza, de abandono, pidiendo auxilio. Claro, hay una institución que siempre supimos que existía y era el bienestar familiar. En Colombia es quienes actualmente cuidan de la niñez, protegen y defienden a la niñez en situación ujú, vulnerable. Pero somos tantos que yo no sé si el bienestar familiar puede acoger a tantos niños, ujú, porque esos éramos los de Cundinamarca, de la beneficencia de Cundinamarca, pero es que el bienestar está a nivel nacional y las realidades de cada región de nuestro país son difíciles en cada región y especialmente en Cundinamarca, que era donde yo me encontraba, los cupos no había cupos para cubrir tantos ujú. niños Sí. con situaciones de riesgo, solicitando protección, cuidado, amor. Hoy en día estos chiquitos, lamento mucho que no estén en estas casas como esa segunda opción. Lo lamento porque sé que el bienestar familiar hace lo que puede desde las instituciones que tienen, pero nunca va a ser suficiente porque son más los niños que las casas que hay. Sí. Entonces, ¿qué le digo yo a estos niños? Querer es poder. Uno llega hasta donde quiere llegar. Uno es lo que quiere ser. Que nada te limite, nada. Nadie te tiene que decir que eso no lo hagas, que no seas. Nosotros nos podía faltar muchas cosas, no tener plata para darnos gustos en cosas, pero teníamos cosas que nos hacían muy felices, ¿sí? Momentos que uno decía, esto me llena totalmente. Y de esas cosas tan sencillas que te llenan, te nutres y te dan son el motor para que tú digas, vale la pena, hay que luchar, hay que ser guerreros, no hay atrás ni para tomar impulso.
tú puedes seguir adelante, tú puedes salir adelante. Pero te tenías que mentalizar eso y te lo tenías que creer. Tenías que convencerte del ser humano increíble que eras. Y además de eso, si te sentías sola, si sentías que el mundo a veces podía ser hostil para ti, tú misma tenías que buscar compañía. Y esa compañía eres tú mismo, tus deseos, tus sueños, tus anhelos, esas oraciones que susurras o esos silencios que guardas. Todo eso hacía que de alguna manera te fortalecieras, creyeras y salieras adelante. Así que si un niño hoy no encuentra una institución como las que tuvimos nosotros de la beneficencia, que fueron refugios increíbles, hogares bellos, eh, yo creo que desde lo que tenemos, desde lo que nos ofrecen ahora las instituciones, tenemos que aprovecharlo. O sea, Ajá, sí. también hay casas increíbles, también hay sitios increíbles. De pronto no serán las mismas personas, no será con religiosas, pero, pero Diosito siempre cuida de nosotros y siempre va a hacer que sus hijos estén bien. Entonces tenemos que creer Ujú, que vamos a estar bien y donde nos coloquen, disfrutar el momento, disfrutar la oportunidad y dar lo mejor. mm, Siempre buscar sumar, siempre buscar dar más. Y creo que esa fue como lo que me permitió a mí estar, crecer, agarrarme de todo lo que, las posibilidades que me ofrecía cada internado. ujú. Rita, las personas pueden pensar, digamos que en alguna medida, para quienes han tenido la oportunidad de vivir con religiosas, pueden tener dos tipos de experiencias, ¿verdad? O dos tipos, sí, dos tipos de experiencias, o seguramente muchos más, pero siempre de pronto para algunas personas, y creo que para la mayoría, se puede concebir que las religiosas, las monjitas, pueden ser estrictas, pero pueden ser aburridas, pueden ser regañonas, pueden ser tristes, o no sé, digamos que hay muchos conceptos o muchas maneras de ver a las religiosas. ¿Cómo puede ser, o cómo tal vez es esa experiencia que tú tuviste, porque no compartiste con una religiosa, tú compartiste con muchas? ¿Cómo puedes compartir para aquellos que de pronto no saben como esas actividades que hacen las monjitas o como esas cosas que ellas mismas se permiten compartir con los niños? ¿Cómo son ellas? Bueno, digamos que en el campestre conocí, fueron 8 años, ¿no? Entonces, a ellas tienen que cumplir un voto de obediencia, entonces les dejan cierto tiempo en cada institución y siempre para enero llegaban religiosas nuevas, ¿no? Entonces, las más viejitas las mandaban para Miramonte, que quedaban pues en la ciudad, como la casa de retiro. Ujú, Pero esas viejitas eran amorosas. Yo recuerdo mucho a una monjita, hermana Catica, hermana Catalina, pero yo nunca estaba quieta, yo siempre me movía para un lado, para el otro, y me encantaba ir a la cocina, porque Katica tenía ya sus cosas deliciosas, sus postres, y había algo en especial que me encantaba y era la panela. En el campestre la panela tenía un significado increíble, y con zanahoria, wow. Entonces yo me ofrecía siempre a ayudarle a Katica a recoger las freijoas, a ayudar a meter a las gallinas para irse a dormir a su sitio de ir a dormir, a recoger las curúas, lo que tocara hacer, lo importante era ir al huerto. Para mí ese espacio del huerto era hermoso. Me encontraba ya libre, feliz, y ujú. Katica me alcahueteaba. Entonces, ella era la de la cocina y la del huerto. Estaba Susanita, que era la tesorera, la ecónoma de la comunidad. Que era otra religiosa, todas ellas son Otras religiosas, religiosas. En monjitas. esta, ellas eran todas de la presentación en el campestre. Y Susanita era bajita, chiquita, siempre con ruana, en Cibate hacía mucho frío, Mucho sus frío. cachetes muy rosados, y todos no le pegábamos y no le metíamos debajo de la ruana y ella se hacía la brava, pero nos dejaba. Y siempre tenía dulcecitos. Entonces nos daba moritas, era una ternura. Ella fue la que nos contó la historia de la Virgen de los Huérfanos
y la Mm. que siempre, todo el tiempo nos motivaba a acercarnos a la Virgen. También estaba Ana María, que era la directora del campestre, digamos, la directora, pero también la superiora de la comunidad de religiosas. Pasaron muchas. Yo conocí a la hermana Isabel del Niño Jesús, que siempre tenía en la mano una reglita, formando, y quien no, con la reglita. Estaba la hermana Elvia Palacios, una paisa de unos ojos azules hermosos, pero todos corríamos cuando llegaba la hermana Elvia. Pero cuando llegaba Ana María, nosotros siempre, era raro ver a Ana María, y nosotros sorprendidos porque casi nunca estaba en el internado. Y en una oportunidad, pues me atreví a preguntarle, ¿por qué nunca estás? O sea, y ella me decía, y siempre uno la veía apresurada, afanada, corriendo, ellos se ponían encima del hábito como un abrigo negro, y yo cuando tenían el abrigo negro sabíamos que iba a salir. Tenían un carrito que lo llamaban Chepe. Ese carrito era verde y ese era el carro para las vueltas, para ir a la beneficencia, para ir a Bogotá, para... Y ella Sí. siempre estaba saliendo. Entonces yo le decía a Ana María, ¿por qué te vas hoy también? Y me decía, no me han dado el cheque para pagar la carne. No tengo el cheque, no me han pagado para tal cosa. Me toca ir a la beneficencia. Y yo veía a Recursos. esta monjita siempre en esos afanes, en esas carreras, en esas preocupaciones. De pronto, cuando no encontraba, se las ingeniaba. Entonces hacía el bazar, vendía no sé qué, invitaba a la gente. Mira. Una gestora incansable, santanderiana, pilísima, Ujú. Sí. pero también estaban las formadoras. Entonces llegaban monjitas que con guitarra nos animaban, la monjita que traía la película de Pedrito Fernández para verla ese fin de semana, la monjita que en la noche iba a leernos la historia, entonces era Mirtis, que es la monjita de la que hablo tanto y que quiero tanto, porque a pesar de salir del campestre, el vínculo continuó hasta hoy, tanto que hoy es la abuelita de mis hijos, es la abuelita monjita, pero se iban generando ese tipo de alianzas, de uniones, de vínculos hermosos y de relaciones. Yo veía que ellas estaban también aprendiendo de nosotros, o sea, Ujú. ellas se atrevían a hacer cosas en la medida que nosotros también les permitíamos. Entonces, todas las noches, Mirtis, una historia de Tom Sawyer, una historia de un santo, y yo quería ser santa, como todas las Sí. historias que nos leían. Cuando nos leyó Helio y Flora, yo quería ser como esos niños y quería, mejor dicho. Entonces, cada vez eran más próximos. Pero cuando llego al promoción social, las religiosas que encuentro eran muy diferentes. Sí. También yo observaba que eran muy humanas, como las anteriores religiosas, Franciscanas. ya, pero ellas ya eran más exigentes Mm. y veían que yo tenía demasiada proximidad con las anteriores y de decirles Catica, Mirtis, monjita, ¿de dónde? Hermana Trini, hermana Berta, hermana Meli, hermana Margot, o sea, Isabel eso no, María. esas confianzas. Y yo, Sí. monjita, no, o hermanita, no, ¿cuál hermanita? Entonces ya uno empieza a ver que también estaba creciendo y que también había que empezar a entender las dinámicas en la otra institución y cómo se daban con ellas. Ajá, sí. En el campestre había, claro, eh, no sé, éramos pequeños, allí ya éramos más grandes. Ok. Entonces, pero ¿cómo me empiezo como a acercar a ellas? Los sábados, no sé si recuerdas que tocaba el aseo general de la Sí, institución y sí. cada una teníamos asignado un oficio Una y labor, ese sí. día había que dejar todo lindo, perfecto. Y a mí me asignaron la casita de las monjitas. Sí. Entonces, yo subía a la casita y se me iba el día entero, todo el día dejando esa casita uno a. Espejo. Hubo un gesto hermoso de una hermana, de la hermana Amelia. Sí, Ella tenía un sobrecito en una bolsita y yo veía que cada que yo iba, ella chuleaba como si fuera un checklist, como un calendario, y sí. ahí iba metiendo como ese papelito. Y yo siempre iba a la casita, a ella les encantaba porque les quedaba ese piso reluciente, brillante, todo olía limpio. Ese día ellas se bajaban para que yo pudiera cantar y hacer con toda la emoción el oficio y que ellas no pisaran y no desordenaran. Entonces,
pues en esa me iba haciendo más próximo, ¿no? Porque iba Ujú. conociendo más, iba a estar en sus cuartos, conocer sus Sí, cosas, hacía sí, que uno también las conociera. Me sentía privilegiada, ¿no? claro. Claro, el sábado entero se me iba, no tenía la tarde para ver televisión o para hacer otra cosa porque estaba todo el día ya en la casita. Pero luego cuando un día me llama la hermana Mélida y me dice, Rita María, yo creo que tienes lo suficiente para abrir una cuenta de ahorros. Vamos al centro, vamos a FUSA y quiero que abras una cuenta con estos pesos que has ahorrado de lo que has hecho. Entonces para mí eso fue, Ay, wow, yo maravilloso. dije, pero si era mi Claro, oficio, o sea, sí. era mi tarea. Y ella me decía, tiene un valor que no te imaginas. Te Sí. has esmerado, esto hace parte de todo ese esfuerzo. Y no creas, niña, usted se estaba ganando los pesos. Ah, Entonces, ya, ver a Mélida, que era la coordinadora de disciplina, que era tan rígida, que era tan... Y pues, verla en ese plan de, wow, yo dije, aquí hay humanidad, aquí mira, hay almas hermosas que reconocen, que valoran y me mostró esa faceta que de pronto ellas no mostraban, porque primero estaba como esa faceta de autoridad, de exigencia, claro. de esa ternura, eso estaba guardadito, pero ahí estaba también. Entonces empecé a ver esas cosas que también me hicieron acercarme, ¿no? También me hicieron acercarme y entonces yo ya me atrevía a pedir cosas, a hacer cosas y ya les fui también cogiendo como Confianza. cariño y confianza. Y entonces Claro ya que no sí. me daba cosita decir, quiero ir al pueblo, quiero ir a comerme un helado, quiero salir, quiero, porque, porque veía que ellas me conocían y que sabían que uno era tan sano Y vas a que ir estar a comer bien. un helado por la cesta, ir a la heladería Nápoles y comerte un heladito de Ah, esto eso es lo más maravilloso que era podía lo compartir. máximo. Entonces, Claro no que era sí. más, pero quería hacerlo. Claro. Sí. Esa heladería Nápoles es increíble. También memorias familiares muy, muy valiosas. Y mira que cómo fue importante estos comportamientos y esta herencia de estas, en alguna medida, mamás con hábito, como tú dices. Y es que mira las características y los comportamientos de ellas tan valiosos que pueden ser como el comportamiento de cualquier otra mujer que desarrolla sus habilidades, que son recursivas, que pueden manejar distintos proyectos, que son divertidas, que son relajadas, pero que no pierden como su esencia y a la larga su propósito, lo que ellas escogieron y su misión, que es tal vez cuando van a estos lugares, a estos colegios, a estas instituciones, es ayudar a formar jóvenes, niños y niñas, ayudarlas con este proceso de formación para que todos fuéramos hombres y mujeres de bien. Y también lo maravilloso que es, y creo que, no sé si de pronto me equivoco, pueda que sí, pueda que no, sin embargo, cuando se logra tener como esta figura tal vez materna que hace, crea, construye, desarrolla, a la larga, como todo este grupo de jóvenes, hombres y mujeres, logran también desarrollar habilidades y logran desarrollar talentos que los ayudan en alguna medida a poder desarrollar su vida. Hay unos que pudimos ir a la universidad y otros que seguramente no, pero el haber estado en estos lugares aprendiendo panadería, aprendiendo costura, aprendiendo tejidos, cómo llevar una huerta, cómo cultivar, de pronto hizo que en alguna medida se saliera adelante de una forma distinta. Entonces, digamos que con el ejemplo y con la autoridad fueron educando a muchas personas, pero también es como poder desdibujar en alguna medida esa concepción que se tiene que los religiosos son aburridos, que los religiosos son muy, muy, muy bravos o que con ellos no se puede lograr establecer como esta unión como tan valiosa que puede ser para los jóvenes. Rita Lo María, que mencionabas. estando en estas instituciones, tú escribías. ¿Cómo fue ese despertar en la escritura? Y cómo empezaste, ¿verdad? Y cuéntanos un poco antes de finalizar, ¿cómo empezaste con este proceso de escritura tan maravilloso?
y cómo tu libro en alguna medida puede ser como ese portal para que muchas personas puedan conocer historia de resiliencia, historia de espiritualidad. Cuéntanos un poco acerca de eso. Bueno, desde pequeña tenía el hábito como de escribir aquello que me pasaba que no me atrevía a contar o a decir, que guardaba en silencio. Ujú, Eh, a veces por no preocupar a nadie, yo prefería guardarme momentos o situaciones que podían eh, el corazón sentir algo. ujú, Entonces yo al escribirlo sentía que ya eso descansaba, ya eso salía. ajá, Y así lo atesoraba y escribía y escribía. Pero lo guardaba y ahí quedaba. ok. Recuerdo que siempre que nos colocaban ya en promoción social con la profesora Gloria Churi, algún ejercicio de escritura sencillo, o un poema, o un cuento, lo que fuera, yo era feliz. Fluía y me salía y me salía. Para mí eso eran las mejores tareas. Pero yo sentía que eso era algo que me apasionaba y que Ujú, además como que me emocionaba mucho ese tipo de tareas. Entonces yo tenía mis escritos, mis poemas, mis cosas, y siempre como que decía, esto lo voy a guardar y en algún momento saldrá a la luz, pero lo atesoré mucho tiempo, lo guardé ujú, mucho tiempo. eh, y bueno, cuando empiezo a ver, ya pasó el tiempo, ya eh, te gradúas, hago año misionero y empiezo a mirar que mi decisión o lo que quería en un primer momento, que era la vida religiosa, yo empiezo a ver que esa es una decisión más por necesidad, porque allí iba a tenerlo todo, no me iba a tener que preocupar por nada. Yo mm, decía, no, mi decisión tiene que ser por por el vocación. corazón, Y claro. mi gran deseo realmente era tener una familia, saber que era tener un papá, una mamá, unos hijos, verme en ese rol. Sí. Y eso era lo que soñaba, tener una familia. Entonces, eh, pero cuando salgo y veo qué implicaba pensar en escribir o buscar una carrera que fuera por esta línea, literatura, escritura, pues no se podía. Yo tenía que sencillamente sobrevivir y tenía que estudiar, trabajar y lo que podía estudiar, no Mm, lo que quería estudiar. mm, Entonces encuentro que en la Luis Amigó ofrecían un programa a distancia en pedagogía reeducativa. sí. ¿Recuerdas el proceso de alfabetización que hice en el promoción social? Sí, Era con niños sí. infractores, contraventores de la ley, chiquitos que estaban ahí, que no tenían hogar, que no Sí, tenían familia, sí. y trabajar con ellos, pues para mí fue como ese despertar, esa sensibilidad por ese tipo de chiquitos, porque yo sentía que ellos no habían contado con la suerte que yo Sí, tenía, no lo has y tenido. que de alguna manera tenía que retribuir algo. Entonces, estudio pedagogía reeducativa y siento que ahí también veo una opción de realización en algo que me emocionaba, que sentía que era mi vocación también, de servir, de amar, de proteger, de ayudar. Pero se quedó callado y guardado ese deseo de escribir. Eso quedó guardadito, en silencio. Ajá. Pasa el tiempo y mucho de lo que se escribió y de lo que tenía, pues ya no estaba. Muchas cosas se perdieron entre un lado, entre el otro. Y yo como que, Brutis, mis historias, y ahora. Entonces como que también eso hizo que me olvidara. Pero cuando empiezo, cada que íbamos de paseo, salíamos, yo buscaba no perder el contacto con las religiosas, ni con las terciarias, ni con las dominicas. Entonces, en los paseos siempre había parada fija en promoción social, siempre había parada en Miramonte, siempre había parada en Boquerón. Siempre pasábamos a saludar. Los Excelente. hijitos fueron conociendo a las religiosas porque eran las abuelitas. Entonces ellos eran aterrados, no entendían lo que pasaba, pero igual las llamaban abuelitas. Y manteníamos mucho contacto. Pero cuando yo empiezo a ver que esas paradas ya no se hacen, porque ya las instituciones no están, las religiosas ya no están, muchas ya no estaban,
aquí en la tierra con nosotros. Entonces yo digo, ¿cómo no contar esto? ¿Cómo no decir sobre esto? Y empieza a despertarse eso que estaba ya dormido y guardado. Y empiezo a escribir de ellas, empiezo a escribir de las religiosas, empiezo a escribir de las casas, y empiezo a escribir y siento que al escribir me iba a esos sitios y afloraban muchas cosas que ya no recordaba. Pero Ujú. era en ese momento, en la escritura, que me Ajá. acordaba de la anécdota de la panela, la anécdota de la volada, la anécdota de muchas, que si yo me pongo a pensar, de pronto no hubieran fluido así. Pero cuando escribía, salían, y yo veía que salía, y yo decía, wow, ¿cuánto para contar? Y entonces cuando tengo toda esa estructura, cuando tengo todo eso, Ajá. veo que tengo mucho escrito, mucho borrado. Digo, brutos, ¿y esto? ¿Y ahora qué? Ahí ¿Y fue. con todo esto qué hago? Yo tengo que contarle al mundo estas historias. La gente tiene que conocer el promoción, tiene que conocer el campestre, tiene que conocer de Trini, tiene que conocer de Mirtis, de cada persona especial que pasó, de cada profesor, de cada educadora, de las mismas hermanas del alma que tuvimos allí. Y empiezo y digo, no, voy a Ujú. escribir. Pero un día estábamos era la primera fiesta a la que asistía mi hijo, estaba en sexto. Y los invitaron a una fiesta en un colegio femenino y uno llevaba a los niños y pues todas las mamás novatas en el tema y entonces no, que ustedes tienen guardería de papás. Entonces en esa guardería de papás, ese día, casualmente para esos días, bueno, esa es otra historia, pero eh, había traído a mi mamá conmigo de donde la encontré. Entonces tenía muchas cosas en mi corazón, me sentía agobiada un poco con todo lo que encontré. Sí. Y las mamás en ese desprograma tan horrible, yo no paré de hablar. Y fluía y decía y contaba, una lloraba, otra lloraba. Rita, tienes que escribirlo, tienes que escribirlo. Entonces yo como que ese día dije, Rita María, tienes que escribirlo. No hay de otro. Vamos a escribirlo. Entonces empiezo a Ajá. escribirlo. Ok. Pero dije, tengo que ponerle fecha, porque si yo no le pongo fecha, los tiempos, la dinámica del día a día, los hijitos, la Se te casa, va. ahora la Ujú. mamá, el trabajo, no va a haber tiempo. Y entonces dijo, esto se va a dilatar. Y me dije, Rita María, para tus 50 este libro sale. Y Acabo de cumplir entonces, los 50 ajá, y cuenta. está el libro. Entonces dije, es mi regalo, es mi momento de decir gracias por tanto, porque, porque la vida ha sido hermosa conmigo. Ese manto que sentí que me cubrió desde pequeña sigue siendo mi manto hoy en día. Y no tengo cómo agradecer tanto, Moniquita. Al final, esto es un ejercicio de memoria profunda de la vivencia, no solo mía, sino de muchos niños que pasamos por las instituciones. Es una Ujú. historia colectiva, es una historia hermosa que teníamos que contar. De alguna manera, es importante que la gente conozca, sepa, pero además que sea la oportunidad de nutrirse, de inspirarse, de cambiar cosas y de ver que en la vida cada uno toma lo que quiere y es feliz si quiere ser feliz. Así El es. no tener papás, el no tener una casa, no me limitó para ser feliz. Fui muy feliz. Entonces yo decía, ¿cómo no? ¿Cómo no contarlo al mundo? Bueno, Y dije, para mis 50 lo hago. Y aquí está. y Rita María, gracias y gracias por abrir tu corazón, por contar tu historia, em, por tomar todas esas memorias, colectarlas, porque para cada uno va a tener un sentido distinto, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú quieres cuando a partir de este 7 de febrero que vamos a tener este maravilloso libro disponible y ya ahorita quiero que por favor me cuentes el lugar y la hora? ¿Qué es lo que tú quisieras que el lector sintiera cuando está leyendo estas páginas maravillosas del manto que me cubrió? ¿Y cuál es ese mensaje que quieres llevar? Moniquita, yo visualizo y quiero ver
y quiero que llegue a todos esos niños que pasamos por la beneficencia. Y quiero que cuando tengan el libro en sus manos, se sientan amados, se Ujú. sientan, recuerden que desde el principio hubo una madre que los acobijó, desde el cielo los miró y los protegió. Quiero que recuerden eso cuando vean el libro y no lo olviden y que sepan que ella sigue presente en sus vidas, aunque ya sean papás, aunque ya sean profesionales, aunque ya sean abuelos, aunque ya, ella sigue con ellos. Primero quería que llegue a todos esos niños, que Ujú. sientan el amparo, que si sus vidas no son tan felices, encuentren aquí refugio, encuentren aquí una oportunidad de cambiar, de ver otros horizontes y de darle sentido a su vida. Eso con los niños de la beneficencia. Con la beneficencia, a veces las instituciones pasan, la gente pasa, pero quiero que sepan que allí en la beneficencia no se alcanzan a imaginar el bien que hicieron. Impacto. Y quiero darles gracias por lo que hicieron. Claro, hay decisiones que se salen de sus manos, políticas, administrativas, etcétera, pero que sepan que está el agradecimiento y que los hijos de beneficencia fuimos historias de éxito de las que ellos se tienen que sentir orgullosos por lo que hicieron y por lo que lograron en ese entonces. ¿Qué espero de las otras personas que no conocieron estas casas, que no tienen ni idea de, ni siquiera sabían de la beneficencia, ni de las mismas religiosas, ni de los internados? Quiero que cambien un poco el concepto del internado, porque el internado para mí fue un refugio seguro, un hogar en el que crecí amada, un hogar en el que en medio de tantos niños logramos ser felices, disfrutar, correr, saltar, jugar el yermis, jugar con el marranito chiquito que salía en la tierra, descubríamos lo que fuera, que la gente encuentre en lo pequeño y en lo que tiene la oportunidad de ser feliz, que nada los limite para ser feliz. Ujú. ¿Qué más espero? Que las personas que lleguen a él se den cuenta que definitivamente para llegar a ser alguien, solo es que proponérselo, solo hay que proponérselo, solo hay que luchar por eso y creer que se puede. Pero además, tú mismo convencerte de eso, ¿sí? Entonces, la vida me sonrió, la vida me presentó ángeles en la tierra hermosos que aún siguen llegando a mi vida Ujú. y que todo el tiempo, si tú quieres verlos, los vas a ver. Yo sí veo bondad en el mundo. Mi esposito se aterra y me dice, muñeca, tú siempre ves lo bueno. Tú no te das cuenta que hay cosas que no son tan chéveres. Yo Bueno, digo, bueno, yo no sé. Yo creo en un mundo ¿viste? mejor. Yo Claro. creo en la gente, confío en la gente. Y quiero decirle eso en el libro a la gente. Estas emociones, estos sentimientos de gratitud, de bondad, de saber qué quieres, para dónde Ujú. vas, hay que decirlos, hay que fortalecerlos, hay que mostrarlos. Y en el libro quise decir eso, quise mostrar a la Rita María con sus, de hecho conté cosas que jamás me hubiera imaginado contar. Son anécdotas. ¿Cuándo, dónde, el día, la hora? ¿Cuándo vamos a poder hacer este lanzamiento de este libro que pienso que es un legado de inspiración, de resiliencia, de fe, de esperanza? Pero es un libro que puede ayudarles a entender a muchos hombres, mujeres, que la vida hay un propósito y que lo pueden seguir. ¿Cuándo va a ser este lanzamiento, Rita María? Ya casi. Es el 7 de febrero en Ya. el Colegio San Tarcisio. Ujú. Eh, Colegio San Tarcisio queda en la 170 muy cerca de la Julio Mario, Santo Domingo. Ajá. Y es el colegio en el que estudian mis hijos. Entonces hay proximidad, hay cariño, hay un espacio bello Ujú. para, para hacer este conversatorio, este encuentro con los amigos, con la gente. ¿A qué hora? Entonces va a ser el sábado 7 de febrero, 3 de la tarde. No Excelente. quiero decir hasta qué horas, porque quiero que fluya, quiero que se dé, quiero que Ujú. compartamos, que nos encontremos, que celebremos este momento, porque este regalo no es solo mío. Yo creo que es un regalo que le debía a todos, un regalo en el que quiero de alguna manera
hacer un homenaje a todas las personas que tienen sí o sí que ver con estas casas. A las educadoras, a los maestros, a los profesores, a las monjitas, a las exalumnas, a los alumnos, a todos, que todos se sientan convocados. Ajá. Y por eso, nada, los esperamos a todos. Yo Claro creo que que va a sí. ser un encuentro emotivo, me lo quiero gozar, lo quiero disfrutar, quiero decirles, este regalo es de todos. Y como este regalo es de todos, de hecho, hay una sorpresa para el lector que va a poder encontrar en el libro para darle continuidad a la historia, Moniquita, Ese porque no no. lo vas a contar después, lo Sí, vamos a dejar de un abrebocas. vale, vale. Pero gracias. Y para todos, todos y cada uno de ustedes que quieran saber un poco más de Rita María Medina, que quieran conocer un poco más de su historia, también de cómo algunas organizaciones, algunas instituciones que fueron tan vitales, cómo lograron generar un impacto positivo en la vida de muchas personas y cómo en alguna medida, si tal vez puede surgir alguna idea, un proyecto, algo que en alguna medida pueda rescatar esa esencia y esos lugares donde niños y niñas en condición de vulnerabilidad pueden asistir, todas las ideas son bienvenidas. Así que el manto que me cubrió seguramente es un libro que los va a impactar, que así como inspira, seguramente inspiró a Rita María a escribirlo y a seguir escribiendo y a seguir compartiendo sus historias. También va a ser un libro que los va a cautivar, que usted lo va a poder leer y que si quiere despertar la resiliencia, el ánimo y el propósito en la vida de otras personas, muy seguramente también lo va a regalar. Así que, Rita María, gracias por este tiempo. Aprecio muchísimo que nos hubieras compartido a nosotros aquí en Mindful Wellness esta historia de vida tan maravillosa, esta historia de alegría, resiliencia y espiritualidad. Y como siempre recuerda que la felicidad está al alcance de tus manos, la felicidad depende de ti. Y recuerden, todos en Bogotá, ¿verdad? Y sus alrededores, tenemos una cita este sábado 7 de febrero a las 3 de la tarde en el colegio, recuérdame. San Tarcisio. San Tarcisio, ¿no? Que de pronto lo decía mal. En el Colegio San Tarcisio, en Bogotá, en las 170, nos vamos a reunir. Es una cita con propósito, con alegría y para tener historias de resiliencia. Así que Rita María, te mando un abrazo y muchas Igual, gracias por estar aquí. un abrazo, mil gracias por este espacio, mi Mónica, de verdad, mil gracias. Gracias.